Muy buenos días, familia, bienvenidos a este segundo devocional de este año 2025, donde vamos a estar tratando el Evangelio de Mateo. Estuvimos todo el año pasado y el anterior estudiando el Evangelio de Mateo y hemos ido avanzando poco a poco, y creo que todo este 2025 vamos a estar también centrados en este Evangelio. Alguien me dijo alguna vez: oye, es que se van a aburrir de los devocionales y siempre hablando del mismo evangelio. Y bueno, y si alguno se aburre, pues eso no es mi problema, esa no es mi culpa. Yo lo que tengo claro es que quiero estudiar, quiero sacarle el mayor provecho a la palabra del Señor. Como decía algún predicador años atrás, quiero sacarle el máximo jugo a la palabra del Señor. Estamos centrados ahora en el capítulo 17, y en esta ocasión nos vamos a detener en el versículo 14, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo. Comenzamos una nueva historia que Mateo nos va a presentar, donde aquí vamos a encontrar al Señor Jesucristo obrando un milagro de sanidad y liberación sobre un muchacho. Pero este versículo no comienza hablando directamente del muchacho que tenía problemas, sino que en este versículo lo que nosotros vamos a encontrar es al padre de ese muchacho arrodillándose delante de Jesús para pedirle ayuda. Pero déjame comenzar desde el principio. Mira, este versículo comienza diciendo que todo esto sucede cuando Jesús y los 3 discípulos que habían estado presentes en lo que ya hemos estudiado, que es la transfiguración, ahora habían llegado donde estaba la gente. Otras versiones dicen que llegaron a donde había una gran multitud. Y quería resaltar este detalle antes de entrar en materia, antes de comenzar a hablar del milagro que vamos a presenciar en breve, porque esto representa la vida del cristiano. Hace unos instantes estábamos viendo cómo Jesús y cómo los 3 discípulos estaban en intimidad, allí en lo alto del monte, donde incluso se llegó a escuchar la voz del Padre audiblemente. Y ahora de repente, unos versículos después, los encontramos en medio de una gran multitud, en medio de la gente, en medio de los problemas cotidianos que quizá todos podemos tener. Porque en definitiva la vida cristiana tiene que tener un balance, tiene que tener un equilibrio entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. Conozco gente que sin duda alguna Dios le ha dado algo tan especial en la oración. Gente que pueden pasarse horas diarias orando. Pueden pasarse una noche entera orando. Conozco gente incluso que están días enteros en oración. Y eso es perfecto, porque la Biblia nos llama a través del apóstol Pablo, allí en esa primera carta que le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 17, que nosotros tenemos que orar sin cesar. Nuestra vida ha de estar marcada por la oración. Un cristiano no puede orar de vez en cuando, hombre, sino que la vida de un cristiano tiene que ser una continua oración. Pero tenemos que entender que la oración sin acción creo que no sirve de mucho. Por ahí hay un dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. No sé si lo has escuchado. Como queriendo decir que sí, que es necesario orar, es necesario rogar, pero también es necesario actuar. Nosotros tenemos que pasar de la oración a la acción, porque al final de eso se trata. La vida del creyente se trata de tener fe en Dios para las cosas cotidianas. La Biblia enseña, por ejemplo, en la carta que Santiago escribe, allí en el 2 capítulo y en el versículo 17, que si nuestra fe no tiene obras, esa fe que decimos tener es muerta en sí misma. Así que es totalmente necesario que ores. La oración es imprescindible en la vida de un creyente. La intimidad con Dios es obligatoria.
Pero de la misma manera que llegó el momento de que Jesús y de que sus 3 discípulos tuvieron que descender de lo alto de aquel monte para juntarse con la gente, así también nosotros tenemos que tener un balance entre nuestra intimidad con Dios y nuestra relación con los demás. Y digo esto porque también hay gente que se sitúa en el otro extremo. Gente que hace mucho para Dios, gente que siempre está activa dentro de la obra de Dios, pero que sin embargo su vida de oración es escasa, es nula. Hacen mucho para la obra de Dios, pero no tienen ninguna relación con el Dios de la obra. Sirven en todo en cuanto pueden en la iglesia del Señor, pero no tienen comunión con el Señor de la iglesia. Y esto, mi querido hermano, no debería ser así. Tenemos que tener un equilibrio, un balance entre la oración y la acción. Así que encontramos aquí a Jesús llegando en medio de una gran multitud y de repente vino un hombre y se arrodilló frente a él. Dios mediante, mañana viernes vamos a empezar a ver quién era este hombre, qué le sucedía a este hombre y también vamos a ver para qué o por qué se arrodilló este hombre frente a Jesús. Pero ya que hoy estamos hablando de la oración, lo que quiero resaltar es la importancia de arrodillarnos delante del Señor. Este hombre no se acercó a Jesús con orgullo, con altivez, no se acercó con prepotencia. Este hombre, dice el texto, que muy sabiamente se postró delante de Jesús. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo capítulo 95 y versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Señor, nuestro Hacedor. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, estamos reconociendo la grandeza de Dios. Estamos reconociendo que Él es el Todopoderoso. Fíjate cómo el salmista dice, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Porque cuando nos arrodillamos, también estamos reconociendo que Él es nuestro Hacedor, que Dios es nuestro Creador. El propio Señor Jesucristo también se arrodillaba delante del Padre. Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y en el versículo 41, Jesús estando en el huerto del Getsemaní antes de ser arrestado para posteriormente ser crucificado, dice el versículo que se postró, se puso de rodillas y oró. Cuando nos leemos, por ejemplo, el libro de Daniel, allí en el capítulo 6 y en el versículo 10, se nos dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día orando y dando gracias delante de Dios. Es muy saludable, espiritualmente hablando, doblar rodillas delante de Dios, arrodillarnos, postrarnos delante de Dios. La Biblia enseña en la carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 11, que llegará un día que delante del Señor se va a doblar toda rodilla. Más adelante también Pablo en la carta que le escribió a los filipenses, allí en el capítulo 2 y en los versículos 10 y 11, Pablo dice que en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Déjame terminar este devocional contándote una historia que leía hace ya bastantes años atrás de un gran siervo de Dios llamado Billy Graham. Bueno, creo que incluso ya esta historia la conté una vez, no sé si por aquí en los devocionales o a lo mejor en alguna predicación, no recuerdo. Mira, este hombre antes de acostarse dice que se sentaba en el borde de su cama, se quitaba sus zapatillas y les daba un pequeño golpe a las zapatillas empujándolas debajo de la cama. Y así cuando se levantaba en la mañana, lo primero que tenía que hacer era postrarse, ponerse de rodillas para agacharse para coger sus zapatillas que estaban debajo de la cama. Pero como te estás imaginando, esto lo hacía con el propósito de arrodillarse delante de su Dios nada más comenzar el día. Qué bonito sería que todos los hijos del Señor nos postremos diariamente delante de nuestro Dios, delante de nuestro Hacedor, como dice el salmista. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.
Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú siempre estás con tu bendición sobre nuestra vida. Señor, y no podemos pagarte de ninguna manera. Lo que sí queremos es postrarnos delante de ti, arrodillarnos para decir que tú lo eres todo, que tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro creador, Señor. Quizá hay personas que no se pueden postrar físicamente, pero sí pueden doblegar, sí pueden arrodillar, sí pueden postrar su corazón delante de ti, humillarnos delante de ti. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Señor, oramos para que hoy puedas bendecirnos, para que hoy jueves tu bendición nos alcance, Señor, y que podamos ver tu gloria, podamos ver tu misericordia como cada día de nuestra vida. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.